Hace 5 siglos, un hombre destrozado, interrogado bajo tortura, despojado de su estatus y desterrado a una tranquila granja en la campiña toscana, se sentó ante un tosco escritorio de madera y comenzó a escribirle a la última persona que aún le importaba. Pero lo que escribió no era una queja, ni una súplica, ni siquiera una confesión. Era algo mucho más inquietante. Describía la realidad tal como es. No es la versión reconfortante en la que te criaron, no es el marco moral que se predica desde los púlpitos, no es la ilusión pulida donde el esfuerzo garantiza la recompensa y la virtud asegura la victoria. Expuso el frío y mecánico modelo de cómo se comportan realmente los seres humanos y cómo el mundo consume a quienes se niegan a verlo con claridad. Su nombre era Niccolò Machiavelli. Y lo que descubrió fue tan preciso, tan inquietantemente exacto, que se ha suavizado, malinterpretado y ocultado durante siglos. No porque fuera erróneo, sino porque los sistemas de poder se derrumban en el momento en que la gente común empieza a comprender cómo funcionan realmente. Lo que reveló Maquiavelo no era solo teoría política, era un diagnóstico de la existencia misma. Y una vez que se mira a través de su perspectiva, cada relación, cada traición, cada fracaso personal comienza a tener un sentido diferente. Deja de ser un caos y se percibe como un patrón que nunca nos enseñaron a reconocer. Pero, oculto en lo más profundo de su obra, hay un principio que la mayoría de los estudiosos pasan por alto. Un principio que, una vez comprendido, transforma sutilmente la manera en que afrontamos el resto de nuestra vida. La fecha era el 10 de diciembre de 1513. Maquiavelo, que entonces tenía 44 años, vivía en un pequeño pueblo llamado Sant'Andrea in Percusina, a las afueras de Florencia. Poco más de un año antes, había estado en el centro del poder, como alto funcionario de la República Florentina, negociando con gobernantes, comandando fuerzas y sentado frente a algunas de las figuras más peligrosas de Italia. Entonces todo se derrumbó. La familia Medici volvió al poder. Maquiavelo fue acusado de conspiración, arrestado y sometido a brutales torturas. Su cuerpo fue suspendido por las muñecas atadas hasta que sus hombros cedieron bajo la presión. Lo soportó en repetidas ocasiones. No confesó nada porque no había nada que confesar. Finalmente, fue liberado, no por compasión, sino porque ya no importaba. Le arrebataron su título, su influencia fue borrada. Lo enviaron a vivir el resto de sus días en una propiedad familiar en decadencia. Para la mayoría, ese habría sido el final. La amargura se habría apoderado de ellos. El propósito se habría disuelto en la rutina, en la distracción, en una lenta irrelevancia. Pero Maquiavelo hizo algo diferente. En una carta a su amigo Francesco Vettori, describió sus días. Las mañanas las pasaba administrando una finca en decadencia, discutiendo por nimiedades. Las tardes las malgastaba en tabernas, jugando y gritando junto a hombres de una posición social muy inferior a la suya. Y entonces llegó la noche. Fue entonces cuando todo cambió. Escribió que, al caer la noche, regresó a casa. Se quitó la ropa sucia y desgastada y se vistió con ropas dignas de una corte real. Luego, a solas, entró en su estudio como si se encontrara ante la grandeza. Allí, en silencio, se sumergió en las mentes de los pensadores antiguos como si estuvieran vivas. Un hombre humillado por el mundo, que elige, deliberadamente, no seguir siendo pequeño. En esa habitación, despojado de poder, riqueza y reconocimiento, comenzó a escribir lo que se convertiría en El Príncipe, una obra que alteraría para siempre la forma en que se entienden el poder, la estrategia y la naturaleza humana. Y aquí es donde surge la primera lección importante. Maquiavelo no desarrolló su filosofía desde la comodidad. La forjó mientras su vida se desmoronaba, mientras el mundo desmantelaba activamente todo lo que había construido. De esa experiencia extrajo un principio que cala más hondo que cualquier cosa que la mayoría de la gente esté dispuesta a afrontar. La vida no premia la bondad, premia la claridad. No se trata de claridad de intención, sino de claridad de percepción. La capacidad de ver a las personas, los sistemas e incluso a uno mismo sin distorsiones, sin las reconfortantes ilusiones de cómo deberían ser las cosas.
La mayoría de la gente nunca llega a ese punto. Viven dentro de una narrativa donde la lealtad es correspondida, el esfuerzo es reconocido y la justicia existe como fuerza rectora. Maquiavelo vio algo completamente distinto. Observó que quienes se aferran a esas historias a menudo se convierten en instrumentos en los planes de otros, no porque sean débiles, sino porque no están alineados con el funcionamiento de la realidad. Y la realidad no se adapta a tus expectativas. Simplemente continúa. En su trabajo Discursos sobre Tito Livio Niccolò Machiavelli, hace una afirmación que inquieta a casi todo el mundo la primera vez que la escucha. Escribe que las personas están inherentemente inclinadas al interés propio y que se comportan bien solo cuando las circunstancias las obligan a ello. A primera vista, suena duro, casi cínico, pero no estaba emitiendo un juicio moral, estaba describiendo un sistema. Piénsalo como piensas en la gravedad. La gravedad no es cruel, no elige quién cae y quién no, simplemente opera según su naturaleza. Si la entiendes, puedes construir estructuras que la desafíen, puentes, aviones, ciudades enteras, pero si la ignoras, las consecuencias son inmediatas e implacables. Maquiavelo veía el comportamiento humano de la misma manera. En su opinión, el interés propio no es un defecto humano, sino la fuerza subyacente que impulsa a las personas. Bajo presión, cuando se pierde la comodidad y cuando hay mucho en juego, la mayoría priorizará su propia supervivencia, estabilidad y beneficio por encima de todo lo demás. No porque sean malvados, porque son predecibles. Y los ejemplos a los que te aferras, el amigo leal, la pareja devota, la persona que crees que nunca te traicionaría, Maquiavelo argumentaría que simplemente aún no han sido puestos a prueba en las condiciones adecuadas. Esta constatación resulta incómoda, pero también liberadora, porque una vez que lo aceptas, algo cambia. Dejas de sorprenderte por la traición, dejas de tomarte como algo personal comportamientos que nunca tuvieron que ver contigo. Empiezas a ver las acciones como resultado de la presión, los incentivos y el entorno, no como meros reflejos de lealtad o amor. Y cuando lo ves con claridad, dejas de construir tu vida sobre suposiciones que no se pueden sostener. La historia ofrece una brutal ilustración de esto. En 1494, la ciudad de Florencia sufrió un colapso político total. Durante décadas, había estado bajo la influencia de la familia Medici, que mantuvo el control mediante su riqueza, influencia y mecenazgo cultural. Eran admirados, incluso aclamados. Entonces Carlos VIII de Francia invadió Italia con un ejército enorme. Todo cambió de la noche a la mañana. Piero de Medici, desesperado por preservar su posición, entregó importantes fortalezas defensivas sin resistencia. Los mismos ciudadanos que durante años habían alabado a los Medici se volvieron contra ellos casi de inmediato. Sus palacios fueron saqueados, su legado borrado. La familia se vio obligada al exilio. Nadie los defendió, nadie recordaba sus contribuciones. Décadas de lealtad se esfumaron en cuestión de horas. Maquiavelo presenció esto de primera mano a los 25 años y dejó una huella imborrable en su forma de entender el mundo. La lección no es que la gente sea maliciosa, la lección es que la lealtad es condicional. Existe mientras el entorno lo permita. Cambia las condiciones y descubrirás la verdad detrás de ese comportamiento. Eso no significa que la confianza sea imposible, significa que la confianza debe entenderse de manera diferente. La confianza no es una emoción, es una estructura. Como cualquier estructura, depende de la estabilidad, el refuerzo y las expectativas realistas. Y como cualquier estructura, puede fallar bajo presión si se basa en supuestos débiles. Es aquí donde el pensamiento de Maquiavelo diverge notablemente del tipo de consejos que se dan a la mayoría de la gente. No creía que se pudiera moldear la realidad solo con la fe. No sostenía que nadie pudiera convertirse en lo que quisiera. En cambio, describió la vida como una interacción constante entre dos fuerzas opuestas, y el resultado depende enteramente de cómo se afronten. La primera fuerza, que llamo virtud. Esta palabra ha sido malinterpretada durante siglos. No significa virtud moral, no tiene nada que ver con ser bueno. Se refiere a la capacidad, a la habilidad para actuar con eficacia ante la realidad.
Es una combinación de inteligencia, adaptabilidad, valentía, oportunidad y visión estratégica. Es lo que permite a una persona influir en los acontecimientos en lugar de ser moldeada por ellos. La segunda fuerza que llamó fortuna no se trata de suerte en el sentido casual, sino del flujo impredecible e incontrolable de acontecimientos que nadie puede prever ni evitar por completo. Enfermedades, cambios económicos, el momento oportuno, traiciones, oportunidades, todo esto entra dentro de su ámbito. Maquiavelo lo comparó con un río violento, capaz de inundar todo a su paso sin previo aviso. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente subestima. Creía que aproximadamente la mitad de la vida está controlada por esta fuerza. Medio. Eso significa que, por muy disciplinado, inteligente o preparado que seas, una parte importante de tu vida siempre estará fuera de tu control. Pero la otra mitad, eso pertenece a virtud, y ahí es donde se decide todo. La mayoría de las personas malgastan esta parte de sus vidas. Gastan su energía en distracciones, conflictos sin importancia, relaciones que ya no funcionan y hábitos que consumen tiempo sin construir nada significativo. Entonces, cuando fortuna en los turnos, cuando ocurre algo inesperado, no les queda nada. Ninguna preparación, ninguna capacidad de adaptación, ninguna estructura para absorber el impacto. Permanecen expuestos, esperando que las circunstancias les sean favorables. Pero las circunstancias nunca son benévolas, son indiferentes. El mensaje de Maquiavelo es preciso: no puedes controlar lo que te sucede, pero tú puedes controlar lo preparado que estés cuando eso suceda. Y esa distinción lo es todo. Existe un patrón que Nicolás Maquiavelo observó repetidamente a lo largo de la historia. Un patrón que la mayoría de la gente reconoce solo cuando ya es demasiado tarde para reaccionar. El poder que se le otorga a alguien rara vez perdura. El poder que se construye tiende a perdurar. Para comprender el porqué, señaló la vida de Francesco Sforza. Nacido sin estatus nobiliario, sin herencia, sin ningún camino garantizado hacia la influencia, Sforza llegó al mundo como hijo de un mercenario. Nada en sus inicios sugería dominio o legado, pero poseía algo mucho más valioso, lo que Maquiavelo llamó virtud. No se trata de moralidad ni de virtud en el sentido tradicional, sino de capacidad, inteligencia estratégica, paciencia, oportunidad, la habilidad de interpretar las situaciones con objetividad y actuar con decisión cuando la situación lo requiere. A lo largo de años de conflicto, alianzas y movimientos calculados, Sforza construyó su posición pieza por pieza. No esperó la oportunidad, se preparó para ella. Y cuando fortuna, en cuanto se le presentó la oportunidad, se movió con precisión y rapidez sin dejar margen de error. Finalmente, se convirtió en duque de Milán. No porque fuera elegido, porque estaba preparado. Maquiavelo contrasta esto con quienes heredan el poder, quienes acceden a posiciones que no se ganaron con esfuerzo. Una y otra vez observó el mismo resultado. Lo que se obtiene fácilmente se pierde con la misma facilidad, porque sin la estructura interna que lo sustente, el poder externo se vuelve frágil. Burusei. La lección es directa. Deja de centrarte en mejores condiciones. Empiece a desarrollar el tipo de capacidad interna que haga que las condiciones sean menos relevantes. Porque cuando las circunstancias cambian, y siempre cambian, lo único que permanece estable es lo que has construido dentro de ti mismo. Esto nos lleva a una de las ideas más incomprendidas de Maquiavelo, la relación entre apariencia y realidad. En El Príncipe escribe que la gente juzga principalmente por lo que ve, mientras que pocos llegan a experimentar lo que realmente se esconde bajo la superficie, y esos pocos rara vez cuestionan la percepción dominante. Esto no es un argumento a favor del engaño, es una observación sobre cómo funciona la sociedad. La gente responde a las señales. Tu tono, tu coherencia, tu comportamiento a lo largo del tiempo, la forma en que los demás hablan de ti cuando no estás presente, todo esto se convierte en tu identidad ante los ojos del mundo, y a menudo, esa percepción tiene más peso que la verdad subyacente. Maquiavelo sostenía que un líder debe parecer compasivo, fiable y con principios, pero también ser capaz de actuar de maneras completamente diferentes cuando la situación lo requiera. No porque la moralidad sea irrelevante,
pero porque la inflexibilidad en un entorno cambiante conduce al colapso. Es aquí donde muchos lo malinterpretan, pues asumen que está fomentando la deshonestidad. Él no lo es. Está advirtiendo contra la rigidez. Para ilustrar esto, analizó el ascenso de Agatocles de Siracusa, un hombre que surgió de la nada y tomó el control mediante la brutalidad extrema, la violencia, la traición y la crueldad calculada. Agatocles tuvo éxito, al menos en apariencia. Obtuvo el poder, lo mantuvo durante años. Pero Maquiavelo establece una distinción crucial. Él argumenta que este tipo de éxito no proviene de virtud, porque si bien Agatocles se hizo con el control, en el proceso destruyó algo esencial: los cimientos de la confianza que hacen posible la estabilidad. Él gobernaba, pero nunca se sintió seguro. Tenía autoridad, pero nunca podía relajarse dentro de ella. Cada victoria conllevaba un coste que nunca dejaba de acumularse. La lección es precisa. Puedes llegar a la cima mediante la manipulación o la agresión. Muchos lo han hecho. Pero mantener esa postura se convierte en una carga constante. La energía necesaria para sostener una estructura falsa acaba por volverse insostenible. En algún momento la actuación consume a la persona, y la línea que separa lo real de lo proyectado comienza a desvanecerse. Los consejos de Maquiavelo son mucho más sofisticados de lo que la mayoría de la gente cree. No te fíes solo de las apariencias. Conviértete en el tipo de persona cuya presencia externa refleje una auténtica fortaleza interior. Entienda que el mundo interpreta las señales, pero asegúrese de que esas señales estén respaldadas por hechos. Esto nos lleva a un principio que elimina años de confusión. Deja de intentar que te entiendan. Concéntrate en volverte innegable. Las personas que pasan su vida explicándose, justificando sus decisiones, defendiendo su valía y buscando validación, están operando dentro de un marco equivocado. La explicación es débil en comparación con la evidencia. Los resultados eliminan la necesidad de debate. Cuando tus acciones demuestran consistentemente tu capacidad, la percepción se alinea de forma natural. No hay discrepancia entre quién eres y cómo te ven los demás. Y cuando esa brecha desaparece, sucede algo excepcional. Te vuelves difícil de desestabilizar, porque no hay ninguna ilusión que desenmascarar. Existe un ciclo que Niccolò Machiavelli identificó, uno que rige no solo a las naciones y los imperios, sino también a los individuos. Es silencioso, casi invisible mientras ocurre, pero una vez que lo reconoces, empiezas a verlo por todas partes. La fuerza crea orden. El orden genera prosperidad. La prosperidad genera bienestar. La comodidad genera debilidad. La debilidad invita al colapso. Y a partir de ese colapso, todo el proceso vuelve a empezar. Maquiavelo no fue el primero en notar este patrón. El historiador griego Polibio ya había descrito un ciclo similar mucho antes. Pero Maquiavelo añadió algo mucho más inquietante. El motor de esta repetición no son fuerzas externas. Es la naturaleza humana misma. No esperes a que surjan problemas para exponer tus debilidades. Fortalece las áreas clave que marcarán la diferencia bajo presión, tus habilidades, tu autoconciencia y tu resiliencia. Invierte en relaciones que ya han demostrado su valía, no solo en aquellas que te resultan cómodas. Crea márgenes de seguridad financieros, emocionales e intelectuales para que, cuando llegue la inestabilidad, no reacciones desde la desesperación. Acepta el ciclo. Comprende que cualquier estabilidad que alcances es temporal. El crecimiento lleva a la comodidad, y la comodidad, si no se controla, lleva al declive. Mantente alerta ante ese cambio. El momento en que empiezas a creer que has llegado suele ser el momento en que todo vuelve a tambalearse bajo tus pies. Y sobre todo, actúa. Porque si había algo que Maquiavelo no toleraba, era la pasividad. No es un fracaso, ni siquiera un compromiso moral. Pasividad. El individuo que observa cómo se desarrollan los acontecimientos y se niega a participar, que espera permiso, certeza, el momento perfecto, que permanece inmóvil mientras el tiempo avanza, esa es la posición que él consideraba más peligrosa. La acción, incluso cuando es imperfecta, produce información, agudiza la percepción, crea impulso. La inacción no produce nada, sin comentarios, sin crecimiento, sin ajuste.
Ya sea que se formule en términos filosóficos o religiosos, el principio subyacente sigue siendo el mismo. El movimiento importa más que la vacilación. En aquella pequeña casa de campo en Sant'Andrea, un hombre que lo había perdido casi todo, tomaba cada noche una decisión silenciosa. No esperaría a que el mundo le devolviera su posición, no pediría reconocimiento. Él construiría, independientemente del reconocimiento. Se vestía no para la vida que tenía, sino para el ideal que se negaba a abandonar. Y en esa disciplina personal, creó algo que perduraría más allá de todos aquellos que lo habían despreciado, castigado o intentado borrarlo. Esa es la esencia de la lección. No es manipulación. No se trata solo de estrategia fría, pero la negativa a volverse pasivo en un mundo que constantemente pone a prueba tu estructura. La vida te exigirá más de lo que esperas. Las circunstancias no se adaptarán para darte la razón. Las personas se comportarán en función de presiones que quizás nunca llegues a percibir por completo. Tu única opción coherente es convertirte en el tipo de persona que puede asimilar esa realidad y aún así seguir adelante. Porque al final, lo que queda no es lo que te fue dado. Es lo que eres capaz de reconstruir a partir de lo que te quitaron. Han transcurrido 500 años. Y sin embargo, las palabras de un hombre que escribe en el exilio siguen resonando a través del tiempo, abriéndose paso entre el ruido, imponiendo claridad y creando un momento de reconocimiento que se siente casi físico. Si algo cambió en ti al escuchar esto, no es casualidad, eso es conciencia. Y una vez que aparece, no desaparece del todo. La única pregunta que queda es si actúas en consecuencia o si dejas que se desvanezca.